Muy buenas tardes, señores. Otro videito más acá en nuestro canal. Sean cordialmente bienvenidos a nuestro canal David, un venezolano en Paraguay. Toma el agua. Ahí, el agua, ahí. Toma tu agua. Eso. Se juega el niño. Bueno, acá está Rocco. Rocco está alegre porque le dieron su habitación. Está preparado para conocer parte de Coronel Oviedo en esta Semana Santa. ¿Qué te parece, Rocco? ¿Sí? ¿Te gusta? Bueno, solo su pose lo dirá. Está Roquilla. Está esperando a los abuelos. Mira, ahí está Rocco. Su cama. Por acá ya estamos ya hospedados y bueno, les vamos a ir compartiendo las experiencias. ¿Verdad, Rocco? Les vamos a compartir todas las experiencias que vivamos en esta Semana Santa 2025. ¿Adivina qué hizo? Entró a una habitación ajena y se puso a jugar con un niño en el cuarto. Y el carajo tiene una cara mala, David. Siguen andando por allá atrás. Corre, que corre. Parece una bala. Ese sí está disfrutando tu Semana Santa. ¿Qué tal ustedes? Bueno. ¿Cómo va la tradición de la chipa? Bueno, nosotros estamos acá distrayéndonos la mente un ratito y bueno, vamos a ver qué tal la pasamos aquí con Rocco. Nos costó bastante porque por la época de Semana Santa casi todo estaba no disponible y en este tuvimos la oportunidad de que estaba disponible y aceptaban a Rocco. Y bueno, mis amigos, acá hicimos una pausa para nosotros ir a comprar algo. Y bueno, agradecidos con Forti que nos permitió ingresar con nuestra mascota y acabamos nosotros a comprar lo que necesitamos y 20 puntos para Forti. Bueno, en esta oportunidad quisimos compartir con ustedes este video maravilloso en esta Semana Santa 2025. Recuerda que si no te has suscrito es completamente gratuito. Solamente dale la campanita, activa las notificaciones para que YouTube sea nuestro confidente, nuestro amigo fiel, el que te recuerde en cada momento que he subido un nuevo video. David, y pensar que Paraguay tiene tantos lugares bonitos donde hay tanta naturaleza,
donde hay lugares hermosos que puedes visitar en lugares tan cerca, como por ejemplo estamos en Coronel Oviedo, mejor conocida como Oviedo. Cuando hablamos de Oviedo ya simplemente la gente sabe dónde queda este lugar, además que Oviedo está ubicado en un lugar muy cercano a Asunción, porque estamos hablando de 132 kilómetros desde la ciudad, desde la capital, y simplemente a veces no nos damos esa oportunidad de conocer y nada, pues con poco podemos llegar a estos lugares tan hermosos. Cuéntanos, Isaac, ¿cuánto nos costó esta posada? Realmente esto es un hotel, pero tiene una vibra completamente de cabaña, de posada, y ustedes lo pueden ver en las imágenes. Este hotel nos costó 231.000 guaraníes. O sea, si te pones a ver, un hotel para una habitación para 3 personas y además que incluyen y pueden aceptar a los perritos, en este caso Rocco está con nosotros, me parece que es accesible. No me parece que 231.000 guaraníes para pasar un rato agradable, para pasar una noche, pasar un día completo y venir a disfrutar de la piscina, de la naturaleza, me parece que está bastante accesible. Y sobre todo, Isaac, porque incluye desayuno. Incluye desayuno, señores. Entonces, bueno, una ganga, como dijéramos en Venezuela. Encontramos realmente, después de buscar en tantos lugares, estuvimos haciendo varias reservaciones a través de Airbnb, las cuales fueron canceladas. Y bueno, Dios tiene todo escrito y sabíamos que íbamos a pasar un momento completamente agradable en este lugar tan maravilloso. Y sabes que conociendo y investigando parte de lo que es Oviedo, Coronel Oviedo, vemos y supimos pues, que Coronel Oviedo es una ciudad muy cultural, rica en cultura. Simplemente aquí se puede conocer y se puede hablar lo que es la Orquesta Filarmónica Ovetense, así como el excelente funcionamiento de la Sociedad Cultural de Coronel Oviedo. Entonces hablamos de cultura, hablamos de naturaleza, hablamos de esparcimiento. De verdad que me parece que son lugares que debemos y deben conocer. Aquí dije que iba a buscar algo en el carro y aquel piensa que uno se va todo el tiempo. Cuidado con eso, gente. No toques ahí. Vamos allá. Miren, tienes cancha. El lugar es bastante completo. Acá en las habitaciones, balcón en la parte de arriba, bastante verde. Y bueno, acá está el comedor en la parte de vidrio. En la parte de arriba cada uno tiene su balconcito pequeño. Y bueno, yo voy a buscar una cabana en el auto. Esta es la parte del ingreso. Tiene sillitas, si te quieres sentar acá. Los balcones. Hay más sillitas por acá. Allá, al fondo está Dayana y al fondo también está Isa. Este es el comedor. Y realmente completamente recomendado.